Son las 8:34, tomamos contacto telefónico con el abogado y experto en temas constitucionales, Natalia Primo. Señora Primo, buenos días. Muy buenos días, Fernando, Carlos, Patricia, un gusto. Buenos días, doctor. Gracias. El día de ayer, cuando se discutía si se debía proceder a una o dos votaciones, usted fue una de las raras voces que se elevó para decir que desde el punto de vista constitucional, como pretendían algunos de sus colegas, no era necesario complicar la sesión de hoy con dos votos. ¿Por qué cree que se produjo esta confusión que nos tuvo en vilo durante bastante tiempo? Bueno, porque hay una, diríamos, confusión generalizada, en el sentido, Fernando, de que el Congreso le da una investidura a los ministros. Y eso no es verdad. En el Perú no hay investidura. En el Perú lo que hay es un voto de confianza. El que da investidura a los ministros es el presidente, que los designa y les toma juramento. Y en la figura de la confianza, la Constitución se coloca en dos supuestos que están condicionados por una realidad que a veces no se quiere ver, que es el momento en que se produce. Es decir, el tiempo. Estamos ante un supuesto ordinario. El Congreso está en funciones y se produce un cambio de gabinete. Entonces, la Constitución contempla que entre los 30 días de asumir el cargo, ojo, se presentan en el Congreso para explicar lo que va a ser la política del gobierno. Porque evidentemente recién han entrado y el país o el Congreso desconoce cuál va a ser esos lineamientos de gobierno. Y ahí el presidente hace, el Consejo de Ministros hace un voto de confianza. Es el caso ordinario. Pero hay un caso de excepción, que es cuando se ha producido la disolución parlamentaria y después de esa disolución se ha producido el restablecimiento del nuevo Congreso y esto se produce después de 7 u 8 meses de gestión. O sea, el Congreso no puede desconocer los lineamientos del gobierno, porque el gobierno ya está en funciones 8 meses. Entonces, lo que dice la Constitución, en su artículo 135, es que el Congreso, tan pronto como se restablece, convoca al presidente del Consejo de Ministros para que realice una exposición sobre los actos que ha llevado adelante en el periodo, evidentemente, en el cual no ha habido Congreso. O sea, se ha restablecido la institucionalidad plena y, en consecuencia, dé usted cuenta de los actos del Poder Ejecutivo. No se trata de decir, hemos dictado 14 decretos de urgencia, no, es evidentemente una explicación de lo que se ha gobernado. Y por eso que el artículo 135, a diferencia del caso ordinario, contempla una reacción diferente en sentido negativo. Y dice, reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros o negar la confianza, después de que el presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno. Porque evidentemente esa votación que hace el Parlamento es una votación política que evalúa toda la gestión gubernamental. Entonces, pretender que haya una gestión, pretender que yo apruebe o desapruebe la gestión y después pase a una discusión distinta de cosas generales y futuras y grandes aspiraciones, es un absurdo. El derecho constitucional es un derecho lógico, que es la intersección de lo político y lo jurídico. Y parece que hay personas que interpretan las cosas, diríamos, como si estuviéramos ante una suerte de fórmula química, que hay que tener tal porcentaje. No es lógico pues que el Congreso emita una calificación sobre la gestión del gobierno cuando no ha habido Parlamento y después puede emitir una posición distinta sobre lo que serían las políticas generales del gobierno que ya viene en funciones 7 u 8 meses. Entonces, eso no tiene pues ninguna coherencia, ¿no? Bueno, y entonces... Muy bien, pero, sí, perdón. por favor, Fernando. Sí, puesto que usted dice que se trata de la confluencia de lo jurídico con lo político, y usted tiene experiencia política, explíquenos, por favor, cuál es la mecánica que va a presidir la sesión de hoy, a qué puede conducir al país, qué sería lo más positivo para el Perú como resultado de la sesión parlamentaria de hoy, habida cuenta de la situación de crisis sanitaria y económica que estamos atravesando. Mire, Fernando, a diferencia del artículo 130, que contempla un plazo de 30 días
para que se presente al Congreso una vez que haya asumido el cargo. Artículo que no dice y tal plazo si es que se ha producido la, diríamos, disolución parlamentaria. No, ese es un artículo que se aplica para ese supuesto temporal. El artículo 135 no contempla plazo. Es evidente que lo ideal es que tan pronto el Congreso se restablece, haya convocado al presidente del Consejo de Ministros. Pero eso no lo hizo este Parlamento. Este Parlamento no hizo eso en la oportunidad que debió hacerlo, que fue tan pronto se instaló. Ha pasado 2 meses sin darte cuenta que hay este artículo constitucional. Yo la verdad... Bueno, pero había la pandemia de por medio, ¿eh? Había la pandemia de por medio, reconozcamos eso, sí. Bueno, pero también la pandemia está el día de hoy, y más grave que hace 2 meses, ¿no es cierto? Entonces, lo cierto es que desde la óptica institucional, lo que debería haber ocurrido es que, no habiendo plazo para que se presente, depende del Congreso cuando convoca al presidente del Consejo de Ministros. Yo lo hubiera hecho en un inicio, pero en todo caso, si no decidieron hacerlo en un inicio, yo hubiese esperado que pase la pandemia, la verdad, porque sinceramente creo que la evaluación política de la gestión gubernamental se va a poder hacer con más tranquilidad y digamos, más objetiva después de terminado este penoso momento en el cual los peruanos estamos viviendo. Bueno, y una cosa que preocupa es el comportamiento tan errático de este Congreso, que es poco predecible además en muchos aspectos, y ya hay varios, por lo menos 2 organizaciones que se han manifestado claramente en que no le van a dar el voto de confianza. Frente Amplio y UPP ni siquiera van a escuchar lo que dice el señor Ceballos, simplemente se lo van a negar. No sé si es momento, Natale, de generar esta suerte como de inseguridad en la población, ¿no? Porque se le está diciendo al gobierno lo estás haciendo pésimo y no lo está haciendo perfecto, claramente, pero la situación es bien complicada también, ¿no? Bueno, evidentemente los peruanos debemos generar un clima de unidad y de concordia. Y bueno, la crítica al gobierno siempre debería ser bienvenida porque permite corregir, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que yo sí diría es que hay una suerte de carrera de búsqueda de titulares. Este es un parlamento que tiene va a tener poco periodo de gestión, ¿no? En buena cuenta, poco periodo de exhibir las personalidades que han entrado, muchas de ellas nuevas, al Parlamento, y les ha tocado la pandemia. Entonces creo que como no tienen cómo, digamos, mostrarse en los debates parlamentarios, porque fruto del aislamiento estos no se realizan, creo que han asumido la mala costumbre de ver cómo buscan titulares, y cada uno busca un titular sobre la base de generar una situación mucho más estridente y de mayor conflicto en el país que a nada conduce, ¿no? La verdad. Y muchas veces medidas que se plantean pese que ya hay precedentes constitucionales que han señalado que no son viables, ¿no? Porque, por ejemplo, he escuchado que hay un parlamentario que ha formulado que se convoca referéndum para ver si se modifica o no la Constitución. Eso ya acción popular, nada menos. Bueno, eso se pretendió hacer, Fernando, en el 2001-2002, y llegó al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional señaló que eso era inconstitucional, porque cuando la Constitución habla del referéndum para aprobar una reforma constitucional, se refiere al referéndum posterior a una votación parlamentaria de un texto que modifica la Constitución, no de una cosa gaseosa hacia el futuro, que nadie... O sea, pero hay que decir lo siguiente: así como la prensa tiene que, evidentemente, informar sobre, aunque sean, diríamos, estas propuestas psicodélicas, hay que también hacer un pronunciamiento crítico sobre ellas. No limitarnos a informarlas, sino también a decir, oiga, pero usted está planteando una cosa que es inconstitucional, que ya el tribunal declaró inconstitucional. Doctora Primo, pero ¿no? hay que aclarar algo. En ese tema del proyecto que usted mencionaba, ya hay 2 parlamentarios que han retirado su firma, entonces ya se cae el proyecto. Pero hay otros también que están en planteamientos sobre reforma total o parcial de la Constitución. Hay una intención de esto de parte de algunas bancadas. Mire, en la medida que estos planteamientos, diríamos, extraños y fuera del reglamento jurídico, merezcan titulares, lamentablemente no se van a parar de formular, porque hay gente que lo que quiere es simplemente tener su media hora
de conocimiento y de publicidad, más allá de contribuir a un clima de concordia, de lograr recuperar el rumbo y generar los puestos de trabajo que el Perú ha perdido fruto de esta pandemia. Y doctor, una última pregunta, permítame, muy concreto. ¿Qué opinas sobre la viabilidad de algunos proyectos que se han presentado para, por ejemplo, reformar el sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional? Bueno, habrá que analizarlo, ¿no? Habrá que analizarlo. Mucho se ha criticado la forma en la cual se han venido eligiendo los miembros del tribunal. Los actuales tribunos han sido elegidos fruto de ese mecanismo que hoy día ellos mismos critican, porque no se olvide que la Constitución establece la necesidad de que hayan 2/3 de votos para lograr la elección. Y eso obviamente lo que obliga es a llegar a acuerdos para lograr esos 2/3, porque en un parlamento en el cual las bancadas están muy divididas, simplemente no es sencillo. Y es hoy día más complicado, porque va a ser muy difícil conseguir gente honorable, con trayectoria y prestigio, que acepte entrar a esta suerte de moledora de carne que significa postular a un cargo público en el Perú. Muy bien, Natalia, muchísimas gracias por estar con nosotros. El doctor Ampry Moderek, experto en Derecho Constitucional, explicándolo que se está haciendo desde el Congreso, que en muchos casos no tiene mayor asidero legal. Gracias por estar con nosotros. Vámonos a una pausa. Recordemos que hoy el Premier Ceballos va con todo su gabinete al Congreso de la República para exponer su plan, lo que se hizo en el interregno y pedir un voto de confianza. Usted, por supuesto, recibirá toda la información a través de RPP Confianza por todos los medios.